programa contiene opiniones personales que son responsabilidad de quien las emite. La calificación de este programa es +13. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Frecuencia de los Amigos 2. El día de hoy nos acompaña una amiga creadora de contenido. Su nombre es Piki y nos hablará sobre los cambios de la vida desde su experiencia. Esto es La Frecuencia de los Amigos 2. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, mis queridos Dalubits? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Como ya les venía adelantando, el día de hoy tenemos a una gran invitada. Tenemos a una gran persona aquí en el podcast. Y es que el día de hoy tenemos a Pikim. Pikim, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. ¿Es tu primera vez en el podcast? Cuéntanos un poco sobre ti y cómo te sientes aquí en la frecuencia. Pues primeramente, hola, yo soy Pikim. Hace un tiempo que ya he aparecido en tu canal y estoy muy agradecida. Pues hace 2 años comencé a subir videos a YouTube. Últimamente me he incluido a la plataforma de TikTok y pues estoy bastante nerviosa. Es la primera vez que estoy en un podcast. Sí, me imagino, bueno, es normal que uno tenga nervios. De hecho, yo cuando empecé a hacer la frecuencia, sí tenía nervios, tenía un poquito de miedo de cómo iba a salir toda la dinámica, pero afortunadamente eso se va quitando. Obviamente sabes que no va a ser la última vez que vas a estar aquí, vas a seguir viniendo conforme vaya pasando otros episodios, bueno, otras temporadas. Entonces, pues bienvenida a la frecuencia, bienvenida a la frecuencia. Muchas gracias. Cuéntale a la gente que no te conoce, quién eres, a qué te dedicas. Yo ahorita mismo estoy siendo estudiante, soy estudiante de Derecho. Y pues básicamente a lo que ahorita me he estado dedicando también es a YouTube. Ya tiene un tiempo que no subo videos, pero ya estoy preparando cositas por ahí para no dejar pasar mucho tiempo sin subir videos. Eso es lo importante, que ya estás preparando algo para tu regreso. Así es, así es. El día de hoy, como ya venía también adelantando, eh, nos traes un tema muy interesante. La verdad, cuando me lo comentaste, sí se me hizo un tema bastante interesante para este episodio. Y es que vamos a hablar de los cambios de la vida, desde tu experiencia. Cuéntanos de forma introductoria cómo viviste esos cambios o qué fue lo que pasó. Ok, para mí este es un tema un poco reciente, ya que hace aproximadamente 8 meses yo tuve que pasar por este proceso de cambio que pues realmente ni siquiera lo vi venir, solamente llegó a mi vida y fue pues pues un cambio bastante diferente a lo que había tenido los últimos años y por ese motivo también quería hablar de este tema. Precisamente fue un tema que marcó mucho, a base de mi experiencia, mi vida. Ok, bueno, claro que si se puede saber, cuéntanos qué fue lo que pasó. Pues a mí lo que me hizo darme cuenta de que estaba creciendo fue el hecho de haber hecho trámites a la universidad por primera vez y no haber quedado Ok, en la carrera. ok, ok. Porque ahí obligatoriamente tienes 6 meses básicamente pensando en qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y pues yo por lo menos me metí a trabajar, por ejemplo, y me di Sí. cuenta de lo pesado que es a veces trabajar. Y de verdad que ahora sí que pasé de no hacer casi nada en la escuela, o sea, no me daba cuenta del privilegio que tenía de estar en la preparatoria y después pasar a la universidad, de donde ya tu vida empieza a ser un poco más adulta.
Ok. Entonces, primero comenzó todo este proceso de que ya entendiste que ya estabas creciendo cuando empezaste a hacer los trámites y cuando Sí, comenzaste a ver lo de la universidad. Es muy cierto así que es. son tiempos cruciales, porque prácticamente así como, tal cual como lo dices, es el momento en el que tienes que decidir tal cual ya lo que vas a hacer en tu vida. Entonces sí te puedo entender muchísimo. Pero cómo fue que viviste? ¿Cómo fue que viviste este cambio? ¿Fue algo tedioso? ¿Fue algo, cómo decirlo? ¿Fue algo que dijiste, esto está muy difícil, esto es muy complicado? Fíjate que al principio yo lo veía así como, nada más es un pequeño cambio, van a ser 6 meses, o sea, casi nada, pero después, o sea, cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de ciertas cosas, yo principalmente también lo vi en mis amistades, que Ok, muchas, casi todas mis amigas sí quedaron en la universidad, solo como dos no quedamos, y mis amigas estaban súper estresadas por la universidad, yo estaba estresada por el trabajo, te digo que me metí a trabajar, sí, y ahí fue cuando me di cuenta de que las cosas se estaban poniendo relativamente difíciles. Fue un cambio extraño porque no lo vi como un cambio tipo depresión o como una época triste, sino como fue como un cambio de evolución, por sí, así sí, sí. decirlo. Sí, y pues ahí fue como, ahí me di cuenta de lo que estaba pasando en mi vida. Sí, como que prácticamente fue un cambio de realidad así brutal, brutal. Fue como si hubieras cambiado de un momento para otro. Te logro entender, porque bueno, al final de cuentas los cambios de la vida son así, a veces son muy espontáneos, a veces no solo suceden en esas situaciones, sino que suceden en cosas un poquito más fuertes, pero sí debió de haber sido muy complicado. Así es. Y para empezar, lo que más recalqué en este tiempo es que nadie te prepara para ese cambio. Ese cambio simplemente llega y ya. Sí, Entonces, exactamente. sí, ahí fue como bien trágico en ese momento, pero me alegro de que haya pasado. Siento que te hace crecer como persona. Sí, más que nada, igual es así, te enseña mucho, pero nadie te prepara, nadie te dice, es que tienes que hacer las cosas así y así, sino que simplemente sucede y tú misma vas viendo cómo te vas moviendo, cómo vas haciéndole. Pero cuéntanos un poquito más, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese transcurso? Pues en ese transcurso a mí me pasó también aquí como algo muy curioso, ya que yo principalmente había hecho trámites a la carrera de psicología, Ok, pero esa carrera es una carrera muy demandada, al menos en mi ciudad es la más demandada de todas en el sector público, por así decirlo. Y sí, pues sí me tocó así como pensar, ¿quiero realmente estudiar esto o puedo avanzar en otra carrera? Y fue de verdad que un cambio bien trágico, porque pues al final decidí cambiar de carrera. Si te fijas, derecho y ujú. psicología es algo completamente diferente. Sí, sí, completamente diferente a lo que es derecho. Sí, sí, sí. Entonces eso también fue como algo, un cambio también que tuve. Fueron unos tiempos bien pesados, por así decirlo, pero pues ya ahorita que estoy un poco más adelante de esos cambios, me di cuenta de que sí me sirvieron a la persona que soy actualmente. Sí, no, y bueno, la verdad es que uno a veces, uno a veces ya decide o ya piensa que este es el camino correcto, pero llega otro momento donde ve que no es el camino correcto y encuentra otra salida. Me imagino que así tú lo sentiste para que de psicología cambiaras a derecho. Sí, de hecho, pues en mis planes sí está, o sea, después de acabar la carrera, Ujú. me quiero pasar a estudiar psicología, quizá ya no en el sector público, sino ya en una escuela privada,
pero ya Sí, sí. teniendo como una carrera base. Porque si yo seguía intentándolo a psicología varias veces, capaz crecía mucho y nunca iba a entrar porque está muy, muy, muy saturada la carrera. Entonces, pues Mm, sí, y aparte, derecho siento que siempre fue como una carrera que, al menos como ser humano, te sirve para muchas cosas. sí, es muy cierto. Y por eso me decidí también a entrar a derecho. Sí, es que la verdad, derecho es una muy buena carrera, la verdad. También lo es psicología. Y bueno, yo creo que si mezclas tanto derecho como psicología, puedes hacer muchas cosas más de lo que normalmente sería solamente, si solamente te hubieras enfocado en una. Yo te entiendo, yo la verdad es que te entiendo porque igual saliendo de la carrera me gustaría hacer bueno, hacer y estudiar otras cosas. Entonces te entiendo perfectamente. Igual en mi caso, yo lo voy a contar aquí en el podcast. Yo creo que mucha gente no lo sabe. Yo en un principio iba a estudiar cine, cinematografía, porque es algo que también me interesa mucho, lo de producción, todo ese. Bueno, por algo tengo el podcast. Em, Exacto, exacto. y al final me decidí por política, pero eso no significa que cuando termine no lo vaya yo a hacer. Entonces sí, Sí te entiendo. por ese lado te puedo entender. Y ¿por qué pero bueno, ¿por qué te llamó la atención derecho? Mira, si te soy honesta, hay algo Cuéntame. bien curioso porque una de mis amigas está ahí. Ok, Entonces, ahí como que yo no quería tampoco pasar como todo este proceso yo así sola, completamente sí, desde cero. Y también el hecho de que ella fuera un semestre arriba de conmigo, también me daba como cierta seguridad, entre comillas. sí, Pero aparte, me han pasado un montón de cosas en la vida que siento que sí hubiera sido necesario saber, este, pues un poquito de leyes, sí. un poquito, no sé si me estoy dando a entender. Oh, sí, sí. Siento Sí, que como que te hubiera interesado saber más cosas de lo que son las leyes antes de entrar. sí, así es, así es. Y Ok, luego también siento que el término abogada, sí, sí, o sea, como que ahí ya la gente no se mete tan fácil conmigo. A mí me ha pasado y he tenido la mala suerte de que varias personas, no me han tratado muy bonito, entre comillas. Entonces también por eso quise estudiar la carrera. sí. Ok, Y bueno, es muy interesante eso. Entonces, bueno, tú prácticamente también te llamó la atención porque no querías vivir ese proceso en soledad. Es entendible. O sea, la verdad es entendible porque hay veces en la que uno no quiere como que pasar soledad en un lugar nuevo y a veces seguimos los pasos de algunos de nuestros amigos para no estar tal cual solitos y poder como que sobrellevar todo este cambio, porque al final de cuentas todo esto representa un cambio. Para ti representó un cambio enorme de lo que fue bachiller o prepa a la universidad. ¿Y así es. cómo, y bueno, en el caso de tu amiga, te fue ayudando a sobresalir de todo de toda esta soledad o de todo este tema? Fíjate que sí, al principio yo pensé que iba a ser como muy relevante tener a ella en la misma carrera que yo, pero tuve la mala suerte de que a ella le tocó un horario completamente diferente que a mí. Entonces O, lo terminé pasando sola de todas formas. sí, 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 Pero, pero me sirvió porque, por ejemplo, al inicio nos dan cursos de inducción y hay sí, muchos temas que, aunque me los expliquen en conferencias, yo sigo sin comprenderlos al 100 y pues ahí es cuando yo sí recurro a mi amiga, que pues ella sí. ya va un poco más adelante. Ok, entonces, bueno, pues es prácticamente tu ayuda ahí. Y eso es lo bueno. Cuando hay alguien que va a más adelante de ti en la escuela, te puede ayudar en ciertos problemas que tú llegues a tener. Yo te digo igual, como te digo, te entiendo perfectamente.
mejor pues mi carrera es diferente. Yo estoy en política, creo que ya te había contado, ¿no? Ya- Sí, Ajá, bueno, yo estoy en política, ella está en derecho y son cosas completamente distintas, pero al final de cuentas todos pasamos por lo mismo y nos podemos entender perfectamente. fíjate que acá en mi carrera Ujú. nosotros sí vemos política y los de política sí ven derecho. Entonces, Eso es y cierto. de hecho, Ujú. política está a un edificio al lado de mi edificio de la escuela. De derecho, ok. Esa No, carrera, sí. sí, sí, sí. De hecho, igual pasa lo mismo del mío. Es muy curioso porque hubo como que una pelea ahí interna, eh, porque los derechos a nosotros no nos querían y nos votaron y nos terminaron dando dos edificios. Es muy curioso, la verdad es muy curioso porque normalmente van en la misma facultad. Bueno, tú me Así es. entenderás porque a lo mejor en la tuya sí están juntos. De hecho, es bien curioso porque en mi escuela nos odian, todas las carreras que están ahí nos odian a los de derecho. Es Oh, bien curioso. no. Ujú, De hecho, ahí sí, ahí tenemos diferentes edificios y si los de derecho, si vamos trajeados ujú, al baño de, por ejemplo, los de filosofía o los de historia, si ujú. nos hacen mucho, mucho malo, nos pelean horrible también. No. Sí, 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 eso Les es un hacen poco curioso, feo. la verdad. Les Sí. hacen feo. No. No, a nosotros los de derecho son son a los que nos hacen feo. Es que luego sí hay gente que se cree mucho, pero yo no soy así. Exacto. Y eso es bueno. La verdad es que eso es muy bueno que seas muy buena gente. Ay, perdónenme, se está filtrando la luz. Pero es muy bueno que seas muy buena onda. Eso te va a ayudar muchísimo ya para cuando ejerzas así tu carrera de derecho como abogada o como psicóloga. Eh, bueno, ahorita sí hablando de eso, yo creo que también eso fue lo que te llamó la atención de psicología, el convivir con la gente. Sí, yo desde pequeña he estado muy interesada en la psicología. Desde que estaba en la secundaria, básicamente, me leía libros y libros de psicología, estudiaba lenguaje corporal. Ok. Ahora sí que cuando hice trámites a derecho sí tuve un conflicto bien interno en mi cabeza sobre si iba a Oh, estudiar lo correcto, ya que ah, yo sí. siempre, de hecho, me metí al programa de estudios de psicología y me di cuenta de que es como mi carrera del sueño. Sí, Y sí, yo ya sí. había hecho trámites a derecho, entonces sí me dio un conflicto bien interno en mi cabeza, pero yo sé que a lo mejor en algún punto de mi vida sí voy a poder estudiar psicología. Yo Sí, espero que sí. sí, sí está en mi plan de vida. Y Sí. pues en sí la psicología pues sí estado muy presente en mi vida. Sí, Sí, bueno, así tal cual como lo dices, pues prácticamente desde pequeña, porque leías estos libros, porque lo, como que desde ahí ya te había nacido este interés. Entonces sí se nota que tienes muchísimas ganas de hacerlo. Y obviamente si no lo pudiste hacer ahorita, lo puedes hacer después. Entonces, creo que eso es lo importante, cumplirlo. A lo mejor no ahorita, pero sí yo sé que lo vas a cumplir ya más adelante. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. no, no hay de qué. Entonces, prácticamente, todo tu cambio, todo el cambio que viviste, se da a raíz de lo que viene siendo tu ingreso a la universidad. Te genera un pequeño conflicto, ahí meter los papeles de derecho, porque ya habías como que ya te veías en psicología, ya lo pensabas así, y sí te dio como una pequeña crisis. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? La crisis como tal, fíjate que al principio sí me pesaba mucho de que en las noches ahí yo no podía dormir por estar pensando Oh, en de verdad esto es lo que yo quiero, de verdad esto es ujú, lo que estoy, sí llegué a pensar, podré soportar la carrera de derecho, porque es una carrera bien pesada y yo considero que yo tengo corazón de pollo, entonces es una carrera bien dura y yo como persona no me considero tan dura, sí, sí, sí. pero pues en sí,
ahora sí que le dejé de tomar tanta importancia a lo que viene en el futuro. Yo Ok. me propuse así como pensar en el presente, pensar, ok, voy a estudiar derecho. Incluso yo pensaba, si no me gusta la carrera, no me va a importar, la voy a acabar igualmente, Sí, sí, porque sí. igual me sirve en la vida. Entonces, yo sí pensé y todavía lo sigo pensando que incluso en semestres adelante, si me llega a estresar o lo que sea, no la voy a dejar, porque a mí no me gusta dejar Ujú, las cosas a medias. Entonces sí. dejé de pensar en eso de pensar en, ay, no es para mí, no va a ser para mí, o no lo voy a hacer bien, no voy a ejercer. Dejé de pensar en eso y empecé a pensar en, ok, primero acabo esto y después comienzo lo otro, Lo otro, pero no sí. dejarlo así, ajá, no dejarlo así como de, no lo voy a hacer, no voy a estudiar psicología en un futuro. Sigo, yo sigo pensando siempre que sí lo voy a hacer, que sí voy a estudiar psicología. Y Y de eso me hecho, ayudó mucho. eso es muy bueno, o sea, porque es una meta que te estás proponiendo y eso es lo importante, que en algún momento, como te digo, lo vas a cumplir. Yo sé que lo vas a cumplir y tú así lo quieres y así va a ser al final, porque cuando uno tiene esas metas, todo se puede, todo es posible. Este, entonces el conflicto tal cual, el conflicto que te generó eso, lo olvidaste poco a poco conforme fue pasando el tiempo. Eh, mm, no fue como olvidarlo, pero sí como que lo intenté evitar entre comillas, Ok, porque tampoco, yo siento que tampoco está bien estar pensando en eso porque sí te quita un poco de paz mental. Y pues al final de cuentas, mira, yo soy una persona muy ansiosa y sí, sobrepienso todo, entonces pues a mí me sirve más como evitar ese tipo de temas, sí. entre comillas, en mi día a día, porque si no, pues sí estaría, incluso sería hasta pesada la carrera para mí. Ahorita sí tengo la mentalidad de disfrutar la carrera, disfrutar lo que estoy viviendo y ya en un futuro me preocupo por lo demás. Eso sí, así, bueno, así tiene que ser, más que nada vivir el presente. Sí, 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 porque si no, si me sigo preocupando por estudiar o no psicología, va a ser un tema bien pesado. Sí. Y aparte de psicología y derecho, ¿tienes alguna otra carrera así como que te guste, que te gustaría estudiar? Fíjate que siempre mi carrera del sueño, entre comillas, siempre fue baile. O sea, yo Baile. soy, de hecho, bailarina, soy muy artística de todos los sentidos. Pues a veces, incluso música llegó a ser una de mis Ujú. carreras por ahí. De hecho, me metí a un taller de 3 años en una Ay, universidad de aquí de mi ciudad. ujú, Entonces, sí estaba como muy comprometida al arte, al arte. pero pues la situación aquí en México es un poco devastadora con el tema del Para, arte para el tema del arte, exactamente. y muy competido sobre todo, también es muy competido el arte. Entonces Sí, pues sí como que ujú, pasó el tiempo y lo dejé un poco de lado. sí, como que aquí no, no es muy valorado. Bueno, yo desde mi punto de vista pienso que no es muy valorado el arte aquí. Es como de, Así es, ay, ¿y eso a quién le gusta? Eso qué tiene. exacto. Ajá, entonces sí, sí te Sí, sí, logro sí. entender. De hecho, bueno, muchos de ustedes no lo sabrán, pero Piki ha hecho varios blogs en su compañía de música. Ella forma parte de un coro. Cuéntanos un poco de tu experiencia ahí en el coro. Cuéntanos. Fíjate que incluso para este proceso de cambio que estamos hablando, ellos, que son los integrantes de mi coro se Ujú, llama Flores de Otoño, han sido también muy buen soporte para mí, ya que este coro siempre ha estado, pasé por este proceso y yo seguía en el coro. Incluso desde más joven yo ya estuve en el coro. Ellos han visto como mi crecimiento como persona. ujú, Y eso es bien bonito, fíjate, porque pues ya uno tiene la confianza de que ellos siempre van a estar ahí. sí. Y de hecho, pues como te digo, yo también amo cantar. Entonces es como las personas que me apoyan
en el hobby que me gusta. Es bien bonito, fíjate. Sí, como que te sientes también, como que en tu mundo, sientes que te abrazan mucho ahí. Así es. Prácticamente Sí, así fue es, así es. así como también te fueron ayudando a superarlo. Y más que nada, como dices, ellos fueron parte de tu crecimiento. Sí, y hay integrantes que han estado ahí en el coro, los años que yo he estado y últimamente tenemos una relación muy bonita, Qué porque pues ya nos bonito. conocemos. Ujú. Así es, así es. Oye, qué bonito. La verdad es que, bueno, siento que cuando uno tiene muchos gustos en común y se junta como que con su gente, como que encuentras un soporte del cual no te puedes zafar fácilmente, porque ya como que se vuelve en tu lugar seguro. Así es. De hecho, a mí me pasa mucho que, pues el lugar en donde ensayo está muy lejos de mi casa. Ok, Entonces, a mí me ha pasado que muchas veces sí, el hecho de estar estudiando en lugares así que están muy lejos de donde yo vivo, sí ha sido como un pequeño problema, sí. pero yo no lo he querido dejar por lo mismo de que me gusta mucho, es como, ahorita en este momento, es el único hobby que sigue Ujú. como muy presente en mi vida, que realmente no he querido salirme. Así no tenga tiempo de hacer cosas, no me he querido salir de ahí. Sí, porque bueno, es algo que también, al final de cuentas, lo haces con el corazón y cuando lo haces de esa forma, obviamente no quieres dejarlo. Así es. Sí, no, y las personas que están ahí, de verdad que mis respetos, son muy buenas personas. Y pues qué bonito que tengamos que compartir un pedacito de nuestro día ensayando, los eventos y todas esas cosas que nos mantienen como unidos como un grupo. Qué bonito. La verdad es que, bueno, eso es muy bonito, así como lo expresas, como lo dices, más porque tu coro bueno, te ayudó mucho en este proceso de cambio, que obviamente, así como cuentas, este proceso no fue nada fácil, sí tuvo sus complicaciones, sí tuvo sus repercusiones en ti, y creo que lo importante era que tú lograras salir con cosas que te gustan. Así es. De hecho, sí me ayudó mucho porque, como te digo, este cambio, este proceso de cambio, al menos en mí, yo sé que a todas las personas les pasa diferente porque, pues, este es un tema que a todo el mundo le tiene que pasar en algún momento de su vida. A mí, al menos, te digo, no lo sentí como una época de depresión, de Ujú. tristeza, sino como una época de también experimentar cosas nuevas, de Ok. experimentar el cambio con cosas que a lo mejor no había probado antes, como el hecho de Ujú. trabajar. Sí había trabajado Ok, antes, pero no formalmente. Entonces ok. fue una experiencia que aparte a mí trabajar fue como, en mi trabajo me explotaban. No. Entonces, entonces fue como, ok, si ya pude pasar la explotación, ahora ya estoy preparada para cualquier otro trabajo. Oye, no, qué feo, pero ¿cómo te... Bueno, claro, si lo puedes contar, obviamente, ¿cómo te explotaban? Lo puedo contar, pero acá sin el afán de quemar a nadie. No, sí, Pero, no lo funen, este, está contando su experiencia, ¿eh? sí, aparte, sí puedo entender que a lo mejor los jefes, sí se tienen que sentir superiores y toda la cosa, pues, para darse a entender que son jefes, pero Ujú. pues a mí sí me pasó acá algo bien trágico, Ok, porque, ok. pues, Ujú. trabajaba, era un trabajo de medio tiempo. Y en ese medio tiempo, en mi salario, ahora sí que adulta total, ¿no? El salario Sí, pésimo, horrible, y pues o sea, yo me metí como, ¿cómo se llama ese término? Asistente de cocina. se llama Y pinche, ¿no? no estoy segura, Creo que pero sí, bueno, no sé, pero bueno. yo asistía, a la cocina y a veces, me ponían a limpiar el patio de la casa de ahí, o sea, nada que ver con mi trabajo. No, Sí, estaba muy curioso, pero la verdad es que yo no guardo ningún tipo de rencor hacia esas personas,
Sí, sí. pero sí, sí me dio una experiencia. No, Y luego oye. en la paga, Ujú. sí, a mí en la paga un día me llegaron a pagar 50 pesos. No, Ya. oye, no, eso no es algo bonito, ¿eh? Pero sí puedo entender o sea, yo siempre cuando me pasan ese tipo de experiencias intento como entender la contraparte, por así decirlo, y Ujú. puedo llegar a entender el por qué, porque pues a lo mejor no se le hacía tanto lo que hacía esa persona, pero pues no me dejaba de hacer trabajo. Sí, no, al final de cuentas, bueno, o sea, limpiabas la casa de este personaje y ni siquiera era algo de lo que tú tenías que hacer porque tu trabajo era asistir en la cocina. No era que, Exacto. oye, quiero que vayas a limpiar mi casa. No, no. Pero aún así era, mm, bueno, así como dices que te pagaron esa vez, eh, es muy poco. O sea, es muy poco para todo lo que tenías que hacer. Incluso yo creo que por el haber limpiado la casa de este personaje, te debieron de haber dado más. Pero obviamente, bueno, es entendible que los jefes siempre buscan un pretexto, siempre se la traen contra uno en especial, para fuerza eh, darle en la torre. Así es. Y pues realmente después de que me pasara eso, yo aguanté muchas cosas, muchos gritoneos, porque o sea, esa persona trataba algo raro a su hija y le gritaba, o sea, sí se peleaban, era bien Sí, incómodo, se peleaban mucho. Entonces, pues sí, yo tenía que soportar eso, así sí, de sí, que sí. estar de tercera ahí en la Ujú. esquinita, escuchando cómo le Oh, gritaba porque no. yo no podía decir nada. Sí, sí, sí. Y pues ya cuando me pagó 50 pesos, pues ahí sí como que ya fue como lo que hizo que me saliera de trabajar. Ok, trataba medio raro, das a entender por otra cosa, ¿verdad? No, pues es que se peleaban mucho más que nada, no era de Ujú. nada que sea raro de denuncias, era como una Ok, relación literalmente, madre e hija, así, pero que no se llevan ok, bien. ok. Ok, ya me había preocupado porque yo dije, ¿qué está pasando aquí? No, 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 si pasara algo así, yo sería la primera Ok, que fuera ok. a denunciar. Ah, bueno, sí, no, si alguien que está viendo el podcast está pasando por algo así, sí, vayan a denunciar, o sea, creo que es lo más importante hacer en estos casos. No, 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 sí, sí, me ajá, refiero a que sí se peleaban mucho ujú, y pues ahí en horario laboral, era a lo que me refiero, de que se ay, peleaban en no, horario laboral. ay, no, Sí. no, no, no. Pero, o sea, me imagino que así era muy, muy fuerte esas peleas por todo lo que... Era incómodo. Sí, no, bueno, aparte de lo incómodo, me imagino que era algo fuerte porque así esa reacción es como de que pues sí es algo muy... No es común, o sea, no es común de ver, no es común. Así es. Pero si alguien conoce a esa persona, no soy yo, ¿ok? Sí, no digan nada, no vayan a decir nada. De hecho, no vamos a revelar más información. No, ya, es el chismecito de hoy. Sí, ya ese es todo el chismecito de hoy. De momento, de De momento, momento. de momento, de momento. Entonces, prácticamente también este trabajo lo sentiste parte del cambio. Sí, porque aparte yo, te digo, nunca había trabajado antes. Sí había trabajado, pero eran trabajos como tranquilitos, a Ujú. lo que este ya era un poco más formal. Entonces sí lo sentí como parte del cambio, algo drástico, por así decirlo, porque ya tenía horario de entrada, horario de salida, tenía que hacer las cosas tal cual, pues se Sí, me sí, ordenaba en mi trabajo. Entonces, en parte fue bastante importante para mi cambio por el hecho de que me hizo ser disciplinada. sí. Me hizo ser disciplinada, a soportar, ya viste, muchas cosas. Y pues sí, o sea, yo siento que sí me hizo fuerte y realmente agradezco, más que quejarme, agradezco que me haya dado la oportunidad
de conseguir todas esas experiencias que pues jamás pensé llegar a, a tener Ujú. en mi primer trabajo. Y vaya que fueron experiencias. Experiencias curiosas. Curiosas, sí. No, muy curioso, pero así como dices, al final de cuentas valió la pena porque aprendiste bastante cosas. Igual fue lo mismo parte de todo este cambio que tú fuiste viviendo en este tiempo, en este periodo, pero sí me imagino fue brutal para ti. Pero estuvo bien, ya pasó. Eso es lo importante. Ahorita ya ese cambio cuando tú lo recuerdas, ¿cómo lo sientes? ¿Todavía lo sientes cercano o lo sientes un poco distante? De las cosas que me han pasado actualmente, creo que han hecho que esos recuerdos del trabajo se sientan como algo muy lejano. Bueno, no muy lejano, pero Ok. sí ya no tan relevante en mi vida. De hecho, después de eso, a veces me topo a mi jefa en la calle y Ujú. la saludo. Incluso yo al momento de renunciar, sí le agradecí por todo, porque pues a fin de cuentas fueron experiencias y fue algo que me ayudó a la persona que soy yo actualmente aquí. Sí, que eso es lo importante porque te ayudó, bueno, así como tú me lo contaste, viviste mucho, aprendiste mucho de todas estas experiencias que viviste. Y al final de cuentas, es lo importante, te dejó experiencia. Así es. Que eso, Y que eso vaya se, que ag- experiencia. que eso se agradece muchísimo, porque hoy en día no mucha gente te da la oportunidad de ganarte estas experiencias. Creo que ese es un problema muy común. Más aparte que en los trabajos te piden experiencia y te dieron la oportunidad sin la necesidad de tener experiencia en el momento en el que tú entras. Exacto. Y aprendí muchas cosas, realmente, aprendí incluso a cocinar, aprendí a hacer Ujú. bebidas, muchas cosas que pues, ya que no, sí enriquecen al ser humano. Al menos a Sí, mí me ha ayudado muchísimo todo lo que aprendí ahí también. sí me imagino. Pues qué bonito, ¿no? Bueno, bonito no por la parte de la explotación, pero pues qué bonito que sí hayas aprendido, bueno, que así como tú lo cuentas, que tienes experiencias que aprendiste y que puedes compartir hoy en día gracias a justamente esto, y que como te digo, a eso al final se agradece muchísimo porque tienes algo que contar y tienes tienes una historia que es muy interesante porque viviste un cambio en todos los sentidos, viviste un cambio en el sentido laboral porque entraste a trabajar, en el sentido estudiantil también tuviste un cambio muy importante en tus relaciones con amistades, porque al final de cuentas ellos fueron parte de todo eso, tanto de de la chica que se quedó contigo, no en el mismo horario, pero se quedó contigo, tanto de los chicos del coro, y al final creo que eso es lo importante y que siempre se queda uno. A veces los amigos podrán pensar que son insignificantes para uno, pero ellos no saben a veces el impacto que pueden llegar a tener en nosotros y, y es muy bonito. O sea, la verdad es que es muy bonito, así como tú me lo cuentas, porque tuviste mucha gente, muchos amigos que te apoyaron en todo este proceso. Sí, así es. Incluso, al menos para mí, en todo este proceso, mis amigas han sido parte muy esencial. Porque siempre, yo no soy muy de expresarme así como Ujú. cómo me siento, si me siento triste, si me siento desanimada, y mis amigas ya me conocen, y yo sin siquiera decirles, ellas ya saben cuando yo estoy Cuando estás triste y mal. cosas así. Sí, sí.
Así es. Entonces como que mis amigas sí han sido pues parte esencial para yo salir adelante. Realmente, si alguna de mis amigas está viendo esto, yo las quiero mucho, las quiero mucho. Eh, que viva, Este, que viva el amor, que es lo importante. sí, incluso pues como se verá incluso en mi canal de YouTube, muchas de mis amigas están ahí casi en todos los videos presentes Sí, y han estado pues ahí apoyándome, pues, al igual que en YouTube, así son en la vida real, en la vida pues privada, por así sí, decirlo. sí. Ahí siempre, siempre están ahí presentes. Bueno, yo creo que lo que hace más especial tu canal y tus videos es que se ve cómo es tu gente que te rodea, o sea, tus amigas, se ve cómo son, o sea, se ve la realidad, no se ve nada que sea así como que... Mucha gente a veces dice, es que eso es actuado. No, o sea, de verdad, en tus videos se nota una naturalidad eh, de que todo lo que viven, todo lo que hacen, este, con mucho corazón. O sea, se la pasan muy bien y que sobre todo juntos, bueno, juntas, viven de maneras increíbles y experiencias increíbles, obviamente. Sí, realmente yo siento que algo de lo esencial de mis videos siempre es que nada es como con un guión. De hecho, Exacto. por eso son blogs de, por así decirlo, de mis experiencias, de mis eventos y de todo eso, pero son cosas que realmente pasan al momento. Entonces, tal cual tú ves a mis amigas en mis videos, así son en la vida cotidiana. Sí, sí, sí. Nada es como actuado ni nada. Eso es lo que yo siento que tiene como la esencia de mis videos. Sí. Eso es lo que le da el sabor único a tus videos. Y eso es muy bueno. Algo que quería preguntar, porque para quienes no lo sepan, tanto Piki y yo nos gusta un grupo de K-pop que ahora está en el cielo. No por, bueno, no en el cielo, sino que tuvo de alguna forma como que un final trágico, no tan final, Pausa, pero una pausa. una pausa trágica. Luna repercutió mucho en toda esta experiencia, bueno, en todos estos cambios. Sí, realmente cuando pasó toda esa tragedia Ay, no. de que se salieron y toda esa cosa, de verdad que yo me sentía pésima. Porque es que sí, ellas siempre fueron, Luna fueron como, escuchaba sus canciones y me generaban felicidad. Hoy en día ya ni siquiera de tan ocupada que estoy, ya no he tenido tanto tiempo de escucharlas, pero realmente sí sigo actualizada también, incluso con las solistas, con Chu, con Il, con todas que son así como ya por su parte como solistas. Ujú, Me gusta mucho seguir actualizándome o con Oda Circle, con... Sí, realmente cuando vinieron a México yo no tuve la sí. oportunidad de ir ¿No y ahí fuiste? fue como, no, no pude ir. No, pero yo me quedé en que sí había sido. Al de Oda Circle no pude ir y Ah, fue Oda y como, sí Circle, Oda y fue, Circle. sí. Ok, ok. Al de Luna sí pude ir, al de Luna Ajá. sí. Incluso ese fue mi primer video de YouTube, el blog Sí. del concierto de Luna. Y yo quería ir al Dubai Circle y no pude. Tuve compromisos esos días. Ah, con razón. Yo tampoco iba a ir al de Oda y Circle, pero a mí me regalaron el boleto. Entonces Ay, fue como de, qué bueno, sí, bonito. sí tengo que. Sí. No, y de hecho, me acuerdo que nos habíamos quedado de ver justamente cuando la primera visita de Luna. Ajá, sí, creo que sí. Pero no recuerdo muy bien qué pasó. Realmente ese día pasaron tantas cosas. Incluso yo le cuento acá a mi hermana, le Ujú. cuento que pasaron tantas cosas que incluso yo tuve la oportunidad de ir a darles el high touch a Luna. Ok. Entonces, cuando fui, yo siempre he amado a Hijin. Siempre ha sido como Ujú. Hijin, Hijin, Hijin.
Y cuando yo le di la mano a Higgins, yo recuerdo haberle dicho, I love your hair, o sea, de que me gustaba su cabello, ¿no? Y yo, o sea, lo único que recuerdo es que me vio súper bonito y me dijo, thank you. Ay, no, de verdad, lo Ay. recuerdo, lo recuerdo y me pongo así, porque es como de los Ujú. momentos más felices que tengo en toda mi vida. Haber hablado con tu artista favorita es como, no, de verdad que estoy muy agradecida con lo que pasó ese día. Y de No, tanto que sí. me pasó, ya no Ujú. recuerdo lo que pasó antes de eso. No sé Okey. qué, Ujú, qué efecto haya tenido, pero sí me pasó así de que últimamente como que tengo recuerdos borrosos de ese día, pero ujú. lo importante que fue haber hablado con Higgins todavía lo tengo muy presente. Sí. Ay, no. Yo, bueno, yo en ese entonces, pues, no tenía presupuesto para comprar el High Touch, pero, pues, ves que vino la separación, bueno, la pausa de Luna como actividades grupales, pero iba a tener la oportunidad con Weekly, pero hasta enojo me da, porque mira, de hecho, aquí justo tengo el gafete VIP, me lo trajo mi amigo Ah, sí, sí, sí. apenas, porque, pues, me dijo: "Esto es tuyo", y, pues, obviamente tú tenías que estar usándolo. Pero, pues, sí fue como de Ay, claro. la verdad, sí me imagino que debe ser una experiencia muy bonita. Si yo hubiese tenido la oportunidad con Luna, lo hubiera hecho también, porque Luna también es uno de mis grupos, para mí es un grupo leyenda por todo lo que representa y todo lo que tienes que aprender y estudiar para poder, como que entender todo el contexto en el que se dan las cosas. Entonces, la verdad es que para mí es uno de los grupos legendarios junto con Twice. Mis grupos legendarios son Twice, Luna, Triple S, Loveless, Weekly y otros grupos más. Entonces yo te puedo entender. Lamentablemente no me ha tocado vivir todavía esa experiencia, pero sí te entiendo perfectamente. Pues, yo siento que sí la vas a pasar esa experiencia. Todo el mundo debería de pasar esa experiencia una vez en su vida, aunque sea. Y yo Ah, confío en que sí la vas a pasar. Y el día que te gracias. pase, vas a estar bien feliz. No, yo creo que el día que me pase lloro. Yo creo que Sí, me desmayo después de que pase, voy a estar así. sí, Así me van sí, a te ve- entiendo me van a venir a completamente. encontrar. Incluso yo tengo todavía los guantes guardados del High Touch. Ay, qué bonito. Sí, Si a mí me hubiera tocado en tiempos de coronavirus, yo también los tendría guardados. Porque al final de cuentas es como de, bueno, no es necesario que no me lave la mano porque esta mano la tocó mi artista favorito, pero mira, tengo el guante y en el guante sí está su mano. Entonces sí, exacto, siento que, ay, no, no, no. Yo quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Y lo vas a vivir, vas a ver. Gracias, gracias. Ojalá que pronto. Con Twice, yo creo que va a ser muy caro si regresan, pero ojalá que me toque vivir esa experiencia. Pero sí, entonces prácticamente también Luna te ayudó en este proceso. Muchos dicen que cómo es posible que un grupo musical, un artista, un cantante te ayude en esos tiempos, pero pasa, de verdad pasa. ¿Cómo fue tu experiencia? A mí lo que me pasa muy seguido es que yo me meto mucho en las canciones. A mí me encanta analizar las canciones. Entonces, Luna tiene como una canción específica para cada momento de cómo me siento. Y aún me pasa de que escucho High Touch, High High, Ujú. y me da como mucha felicidad. Incluso cuando salí a la universidad, High High fue una de las canciones que estaba escuchando para sentirme más feliz todavía. Sí, sí te creo. No, es que la verdad es que Luna, así como lo dices, sí tiene canciones para todo tipo. Desde canciones alegres a canciones melancólicas, tristes, un poquito.
cantándole al amor. No sé, es un grupo muy adelantado a la época y eso lo hace un Así grupo es. legendario, porque no mucha gente lo comprendía. Inclusive si Luna hubiera seguido como grupo actualmente, yo siento que ya estarían a otros niveles, ya estarían muy adelantadas, serían como mucho más famosas de lo que se quedaron cuando hicieron el hiatus. Exacto, y de hecho ves que uno de los países que también apoyó muchísimo fue en Kingdom, fue México. Ujú, sí, así es, La verdad es que es muy muy lindo cuando ese tipo de cosas pasan, porque sí te sientes como en un lugar seguro también. Más el fandom mismo te va sí, abrazando, te va haciendo parte de. Y creo que eso es, así es. creo que esas cosas son muy importantes porque te sientes en familia. Todo esto del K-pop no es, somos familia, todos. Muy independiente a veces del fandom y todo eso, somos una familia unida. Así es, sí, de hecho, pues gracias a Luna conocí varias amistades que aún tengo, incluso agregadas en Instagram, que Ujú. me llegan felicitaciones incluso de mi cumpleaños ahí de gente que conocí en el concierto y se me hace muy bonito, se me hace muy padre, que todavía como que, a pesar de que ya pasaron 2 años, se Sí. siga frecuentando, pues esas personas que llegué a conocer, en el concierto. Sí, yo, bueno, aquí en Puebla, pues sí me reúno con algunas de esas personas. Ay, También tengo qué contacto bonito. con varias, sí, también tengo contacto con varias. Obviamente, pues me falta conocer a más gente en persona. Una de ellas eres tú. Todavía me falta conocerte en Ay, sí, persona. cierto, nunca nos hemos visto en persona, tienes toda Exacto, la razón. porque ya no nos vimos esa vez en el concierto. Tienes toda la razón. Y es que ese día era un viaje express, al día siguiente me iba a regresar a mi ciudad, Sí, entonces tampoco tuve tiempo ya de nada y ese día incluso yo llegué muy temprano, ujú, pero por lo mismo que estábamos en fila no podía estarme saliendo de la fila, sí, entonces sí, también fue un poco difícil, como encontrar a todas las personas que quería ver ese día, pero, pues yo espero que pronto también sí, tengamos sí, la sí. oportunidad. Sí, de hecho, esperemos que pronto nos podamos ver. Y sí fue muy caótico ese día, la verdad. O sea, yo te entiendo perfectamente, porque yo también estuve ahí. Yo también me iba a ver con mucha gente y mucha gente ya estaba adentro y era como de, y ahora ya no había nadie. Y con decírtelo que me perdí junto con una amiga. Cuando terminó el concierto, me perdí porque no encontrábamos el autobús. Y estábamos así como de, ay, llora, llora, llora. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es parte de la experiencia, eso hizo que tu experiencia fuera una experiencia más chida. Eh, pues sí, pero bueno, el ser olvidado es algo muy feo. Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí, me No nos imagino. olvidaron, pero casi. Y tuve otra experiencia igual en el de Twice, casi me dejan. Pero eso ya será para otro video. Esa historia será para otro video. Sí, sí, sí. Híjole. Pero bueno, prácticamente así toda la historia. Em, Todo comenzó con los trámites de tu universidad, con el hecho de que ya habías comenzado a trabajar. Este, Al principio querías estudiar psicología, pero te cambiaste a derecho y eso generó un pequeño conflicto en en todo lo que fue en toda esta situación. Una de tus amigas que estaba ahí en la carrera te ayudó muchísimo. Asimismo, tanto el coro te ayudó. Viviste más experiencias también a raíz de que de alguna otra forma como que te explotaron en el trabajo. Y los amigos, tanto los amigos como todas estas experiencias y lo que fue Luna, te ayudaron muchísimo en todo este proceso de cambio.
Así es, sí, realmente todo eso influyó y realmente ahorita te digo, yo estoy agradecida de que al final de cuentas todo esto haya pasado. Sí, Porque si no me hubiera pasado de todo esto, yo no sería la persona que soy yo ahorita. qué interesante. Eh, y eso es muy bueno. Bueno, pero malo porque pasaste por cosas malas justo todavía en este proceso, pero es muy bueno que hayas aprendido muchas cosas a raíz de todo esto. Ahora, antes de despedirnos, llega una pequeña intervención del terror. Llega una pequeña intervención del terror. Como ustedes saben, Piki nos ha contado varias historias de terror en el podcast de la frecuencia del terror y en lo que fue relatos de terror. Así que creo que habías comentado que tenías otra historia. Sí, realmente me pasan muchas historias así de terror. Y eso es muy bueno. Bueno, malo, pero bueno. Cuéntanos, antes de que nos vayamos, otra experiencia de terror que digas, esto sí me dio miedo. Una vez yo salí con mi familia a Ujú, vacacionar, ¿no? sí, Como de costumbre, tranqui, algo tranquilo. Y rentamos una casa, ¿no? Para toda la familia. En esta casa se sentían unas vibras bien pesadas, ok, ok. así de que tú sentías que alguien te observaba, en cualquier momento iba a salir algo ahí. Oh, Em, pues en la noche se escuchaban así como pisadas, ¿no? Y pues una persona se imaginaría que es la misma familia, ¿no? Porque total, éramos muchas personas las que estábamos ahí. Pero después te pones a analizar no detalladamente y eran las 4 de la mañana y con ah, pisadas era ok. algo raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues el último día que estuvimos ahí, pues ya estábamos ya preparándonos para salir y toda la cosa y pues esta experiencia me la contó mi hermana que ella lo vio, literal lo vio. Yo No, nada más la escuché. ujú, Este, pues estábamos preparándonos para dejar la casa, para dejarlo todo arreglado y mi hermana iba a cerrar la puerta del ujú. baño y la puerta se cerró sola. Pero así como muy despacio, o sea, no fue como el viento, porque ni siquiera Mm, tenía ventanas el baño. Entonces era imposible que se haya cerrado la puerta sí, sola, por el sola. aire. Sí. Y ella vio cómo se cerró la puerta, pero así súper lento. Y yo nada más lo escuché porque se escuchó extraño, ¿no? Ujú. Se escuchó extraño como si alguien lo hubiera cerrado. Y yo volteo a ver a mi hermana y mi hermana estaba pálida, ¡Ay, pálida no! del terror. Y Sí, pues sí, me imagino esa fue. casa ya desde ahí ya no hemos querido regresar. ¡Wow! No. Pero bueno, es que sí, sí me imagino que sí le sacó de onda a tu hermana porque no había como que una corriente de viento como para decir, bueno, fue el viento, no fue otra cosa. Pero, o sea, tal cual se No, sí, cerró bien la puerta así de que hasta sonó el segurito que sí, tienen. sí se cerró bien, se cerró con fuerza. Alguien, es como si alguien lo hubiera cerrado. Oh, Sí, wow. No, y qué fuerte. Pero todo sí, sí esto fue una experiencia. fue en sus vacaciones. Sí, fue en mis vacaciones, de hecho fue, te digo, el último día de las Ujú. vacaciones que yo tenía y pues ya a partir de ahí pues como que nos dio un mal rollo bastante potente. Wow, qué fuerte historia. Pero nunca supieron como por qué se sentía así la vibra o no se atrevieron como que a preguntar. Pues realmente nunca preguntamos porque pues no sabemos si haya sido algo del dueño o lo que sea, Ujú, pero cuando salíamos, por ejemplo, yo soy amante de salir a caminar por las mañanas en la playa porque estaba en la playa. ujú. Y pues sí, cuando salí a caminar sí vi así como de que una cruz, pero a unos cuantos metros de la casa. Entonces Ok. capaz ahí pasó algo que no sabemos. Sí, 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 sí.
Sí, pero la verdad, como ya lo había mencionado antes, no, a mí no me dan tanto miedo ese tipo de experiencias porque le intento buscar lo lógico, pero, Ujú. pero por ejemplo, en esta experiencia al intentar encontrarle lo lógico y no encontrarlo, sí me da un poco de mal rollo. Sí, sí, no, sí te saca de onda, la verdad. Sí, me imagino que te saca de onda. Así es, Wow, no, así qué es, fuerte, qué fuerte. Y más por la cruz, y a lo mejor sí pasó algo ahí. así es, así. Que en paz descanse. Que en paz descanse, exactamente. Ahora sí, antes de irnos, ¿quieres dejar un comentario final? Ok, pues que esta experiencia de todo este cambio, que yo sé que a todo el mundo le va a pasar, y si hay alguien que es incluso menor, que está como a punto de tener este proceso, que va a tener este proceso, pues que no le tengan miedo como al cambio, que no le tengan miedo a, a pasar todas estas experiencias relativamente solos, Ay, porque pues se trabó un es poquito. A ver, mejor ¿lo podrías repetir, por favor? que tengamos como la Se disposición está a trabando cambiar. un poco. No sé si me doy a entender. Creo que se nos trabó. ¿Sigues ahí? No, ya no. No, no la sacó. Bueno, vamos a esperar tantito a que ella regrese. Vamos a esperar tantito a que ella regrese para que nos dé el comentario final. Ah, justo ya está aquí Ikim otra vez. Ya te iba a mandar mensaje. Hola, ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho otra vez. ¿Ya me escuchas otra vez? Sí, ya te Yo te escucho. veo como pausado. Ahora sí, Te veo ¿me pausado. ves pausado? Sí. No, bueno, ¿Tú sí me ves bien? no, yo me veo normal. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ya con eso, porque sí te veo así, se te ve como la imagen así parada. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Te digo que te veo así pausado. Qué raro, pero no, bueno, al menos aquí en mi pantalla no me aparece que estoy pausado. Bueno, está bien, no pasa nada, no pasa Ok, nada. ok. Bueno, ahora sí, ¿nos decías tu comentario final? Sí, a las personas que van a tener este cambio, que no le tengan miedo al cambio, que disfruten el cambio que van a tener, porque pues son experiencias que van a enriquecerlos como personas. Y que pues tener este tipo de cambios y a lo mejor tener bajoneadas en estos cambios, sentirse raros, es normal. Y pasa, sí va a pasar. Y pues al final de cuentas todo pues va a ser para un bien y es algo que tiene que pasar en la vida. Y pues realmente siempre va a haber una manera de sentirnos acompañados en este proceso tan drástico de la vida. Eso es lo importante, que siempre va a haber alguien que nos va a acompañar en esos procesos. Así es, así es. Pues bueno, mi gente, mis queridos Alubits, hemos llegado al final de este segundo episodio de podcast. Recuerden comentar qué les pareció. Recuerden darle like, por supuesto. También vayan a seguir a Piki. Ya saben que en todos los episodios siempre se pone la información del invitado en la descripción, tanto como sus redes sociales. O si tienen algún proyecto, también se pone ahí, también se les agrega, para que también lo vayan a seguir en ese proyecto.
Vicky, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Yo sé que tenías un día, bueno, yo sé que tienes un día muy ajetreado el día de hoy y agradezco mucho el tiempo que te tomaste para estar aquí con nosotros en el podcast. Muchas No, gracias, de verdad. no, gracias a ti por invitarme. Realmente estoy muy agradecida con que me sigas considerando para estar en tu canal y lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, de verdad. Y ya sabes que esta no va a ser la última vez que vas a estar acá. Entonces, cuando quieras, igual, bienvenida a cualquier tipo de video, no solo a la frecuencia. Ya sabes que aquí en el canal eres bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Incluso yo estoy preparando, estoy buscando la manera de ver Ujú. si podemos colaborar también en mi canal, tú y yo. Sí, sí. Bueno, estaremos Muchas gracias, haciendo un muchas video gracias. pronto, ¿eh? Ok, ok, sí, Hay sí. que hacer algo, sí, me parece perfecto. Ok, ok. Va Muchas que va, gracias. va que va. Entonces, mis queridos Alubits, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Yo soy Dan. Yo soy Piki. eh, y nos vemos en el próximo episodio de la frecuencia de los amigos. En el próximo episodio hablaremos sobre las familias disfuncionales con Carmen, nuestra invitada Colombo italiana. Yo soy Dan y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Este programa fue una producción de DN Studios Internacional.